Free audio post-production by alphonic.com. Ok, bueno, pues parece que ya estamos preparados. Joan, ¿cómo está todo este día? Muy bien, mi querido Cartagena. Un poquito ajetreado, mucho trabajo, muchas situaciones, atravesando por una, vamos a ver si se puede llamar una crisis colectiva y una situación emocional que nos ha afectado a todos. ¿Y tú cómo te sientes? Mira, no tuve ninguna pérdida, gracias a Dios, pero se siente. Es decir, siento esa necesidad de que reflexionemos, porque hasta de manera inconsciente podríamos añadir más dolor a las personas que sí han atravesado la pérdida, de manera inconsciente. Entonces, por eso, este conversatorio me hace muy valioso. Y como te comentaba, Jonathan Grullón, como está todo, como te comentaba, sé que lo vamos a dejar fijo este encuentro, de manera que otras personas puedan acceder fácilmente, porque sé que las personas que lo van a necesitar realmente será más adelante que se van a dar cuenta de este conversatorio. Muchos están ahora mismo todavía chocados por este proceso tan duro. Y bueno, vamos a iniciar formalmente. Buenas noches para todos. El, este momento, pues, es un momento fuerte para la República Dominicana y para el mundo también. Estamos hablando de una tragedia global. Sobre todo, Sí, y hay algo con lo que me gustaría comentar, es que el dolor y la pérdida, de una forma u otra, nos cambian. Ningún ser humano queda después, y queda igual después de un divorcio, después de un fracaso empresarial, después de la pérdida de un ser querido. Nadie queda igual. Todo eso nos transforma, nos convierte. Ahora, las palabras de un profesional en ese momento clave es decisiva. Lo que nos diga un profesional, y más un profesional de la conducta humana, va a ser decisivo para las acciones que vamos a tomar más adelante. Unas palabras bien dichas van a crear un punto de giro favorable o desfavorable. Por eso hoy tenemos la presencia del licenciado Joan Peguero, psicólogo clínico, que está trabajando, mi gente, directamente con los familiares, con muchos de los familiares de aquellas personas que fueron víctimas de la tragedia de hace unas noches ahí en Jet Set, directamente trabajando en la morgue, un encuentro bastante fuerte con todo ese mundo emocional. Así que, Joan, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este conversatorio. Bienvenido, de verdad, muchas gracias. gracias a ti por el espacio, Cartagena. Quería continuar esa misma línea de ideas que te habla sobre el dolor. Víctor Frank habla mucho sobre el dolor y cómo el dolor nos cambia y cómo si redireccionamos o reenfocamos ese dolor, puede ser hasta productivo. Ahora, cuando hablamos de un dolor ocasionado por un evento traumático, por una pérdida dada en circunstancias traumáticas o por situaciones ajenas a un desastre natural, por ejemplo, o a un duelo anticipado, producto de una enfermedad, es distinto porque es un dolor que marca, suele ser un dolor que marca. Tú decías de la experiencia, por ejemplo, que he estado como psicólogo voluntario dando acompañamiento y apoyo emocional a los familiares de las personas que fueron víctimas de esta tragedia. Y tú, cuando estás, sientes en el ambiente que es un dolor diferente, es un dolor desconcertante, es un dolor que está muy marcado por la angustia, por la preocupación, porque muchos de ellos no saben si le van a entregar su cadáver, no saben en qué condiciones le van a entregar su familiar, para usar otra palabra, en qué condiciones le van a entregar su familiar, o sea, que es un dolor distinto. Y te agradezco que menciones esta parte sobre el dolor, porque creo que es importante resaltar eso. Sí. Hablaste de Víctor Frank, que fue ese sobreviviente al holocausto judío, un personaje que invitamos a las personas a que lean a partir de acerca de él. Escribió un libro maravilloso, ¿no? El hombre en busca de sentido. Imagínense, una persona que no sabía, imagínense que estamos en un campo de concentración y tú no sabes si mañana vas a ser el próximo. Y en esa incertidumbre no es fácil vivir, y él sobrevivió, escribió ese libro. Gracias por traerlo a colación, Joan. Desde tu experiencia,
allá. ¿Cómo es el proceso de duelo que se vive en una pérdida tan traumática? Porque cuando es una enfermedad que uno sabe que la persona va de un momento a otro va a fallecer o en términos de la vejez, ¿verdad? Pero en este caso, que ha sido algo tan traumático, ¿cómo se vive el proceso de duelo? Bueno, mira, tú cuando mencionas el concepto de un duelo por enfermedad, es lo que en psicología se llama un duelo anticipado. Como tú dices, como bien lo dice el nombre, uno se prepara para bueno, se prepara dentro de lo normal, ¿no? Dentro de las herramientas que uno tiene, uno se prepara. Pero en este caso muy puntual, todavía yo o sea, todavía no podemos hablar de duelo porque aún el evento está latente. O sea, cuando hablas de duelo, ya cuando la persona ha podido agotar su ciclo, ha podido agotar su ritual y está, por utilizar un lenguaje digerible, en proceso de cierre. Pero estas personas aún están sin saber de sus familiares, una gran mayoría. Otros no van a poder darle la sepultura esperada porque las condiciones de su familiar no son las óptimas y tienen que ir directamente a enterrarlos. Entonces, esa etapa, ese ritual que amerita, ya cuando la persona no está y va al proceso ya antes de ir al campo de descanso final, es un ritual que va acorde a la cultura, va acorde al grupo social donde se desenvuelva y no van a poder vivirlo. Ok, Entonces, muchos aún todavía están en crisis, muchos familiares aún se encuentran en shock, muchos se encuentran en fase de negación, que es una respuesta que es de esperar. Cada individuo utiliza las herramientas que tiene. Ahora, ya más adelante, luego de este proceso, sí podemos comenzar a hablar de un duelo y de cómo cada individuo va a vivir su duelo de acuerdo a las herramientas psicológicas que tenga para afrontar ese duelo. Es, creo que aún estamos en fase de crisis, en fase de responder ante el evento, de responder ante los familiares, eh, y se está tratando de dar respuesta con las herramientas que tenemos. O sea, estamos hablando de 221 familias que hay que darle respuesta. Y se está tratando de responder con las herramientas que se tiene hasta ahora. cuando te toca ese momento tan fuerte en ese espacio de la morgue, mm, que la persona va, yo me trato de imaginar ese momento tan crudo cuando tú vas caminando y tienes que reconocer al cuerpo. Háblame de esas emociones. ¿Con qué te has topado tú de manera frecuente? Bueno, nosotros, el equipo de psicólogos que ha estado dando apoyo emocional a las familias en el proceso de espera. Ya el proceso cuando el familiar va a reconocer a su difunto o va a reconocer a sus familiares, otro proceso, que ya se hace directamente con el equipo médico, que se confirma si qué familiar, qué tan directo es, qué tipo de condición de salud puede tener, que pueda agravar el momento, pero nosotros estamos haciendo un acompañamiento emocional y en algunos casos contenciones, en el caso de que se presente una crisis y haya que intervenir. El acompañamiento que estamos haciendo es cercano, es un acompañamiento mano a mano. Usualmente las emociones que más estamos viviendo, o no emociones, vamos a ver manifestaciones emocionales que estamos viendo, son de incertidumbre, sobre todo, la incertidumbre, la preocupación, la ira, muchas La ira, mucha personas, ira. exacto, mucha frustración. La ira es esa frustración cuando se acumula. Entonces están viendo mucha ira, muchas personas que lo único que están esperando es una respuesta para poder iniciar con el proceso de cierre. Y al no tener respuesta, entonces eso le genera mucha incertidumbre. Eso es con lo que más estamos trabajando. Supongo que también habrás visto personas que aparentemente tú la ves como en automático, que hacen las cosas y como con un bloqueo emocional y tú a veces le hablas quizá y no responden, que tú dices, esa persona está como en automático, como una forma de protección. Te ha tocado también, has visto gente así. Claro, claro, esa es una de las características de cuando la persona se encuentra en ese shock emocional, o durante el momento de crisis. El cerebro o las personas, para hacerlo más llano, menos técnico, no tienen esa capacidad cognitiva de tomar la decisión en ese momento o de responder acorde a como eventualmente lo hacían, porque el cerebro se encuentra en una fase de protección.
digámoslo así, en una fase de protección. Entonces, esas respuestas que conscientemente, o ese proceso cognitivo, como lo solemos hacer de manera cotidiana, no es el mismo. Entonces, muchas veces, en la mayoría de los casos, los familiares no se encuentran en toda su facultad de tomar una decisión, por eso es bueno que siempre vayan acompañados de una persona que pueda hacer apoyo en ese proceso. Eh, eh, Ese punto es valioso, Joan, y yo creo que debe tomarse muy en consideración. Y la persona no debe de ir sola. Y si es posible que no vaya incluso con otro, sino que vayan dos más a acompañarlo, ¿verdad? Es decir, Claro. esto yo anticipándome, que no vaya de que mira él y otro, sino él y dos personas más, por si acaso uno tiene que salir a buscar alguna ayuda adicional y el otro se queda con él acompañándolo. Es decir, porque no debe ser fácil, no debe ser fácil, Porque no debe ser fácil. van- rara vez van solos, usualmente están yendo acompañados con un familiar o con dos familiares. Usualmente cuando ellos están haciendo algún evento de agitación psicomotriz o entrando como cotidianamente le decimos en crisis, se le trata de buscar un familiar que nos pueda servir de apoyo o de anclaje en ese momento para nosotros poder hacer una intervención más efectiva. ¿Cuáles serían, digamos, esas manifestaciones? Voy a mencionar tres renglones, voy a tratar de no ser muy técnico, pero es valioso. Las tres manifestaciones que tú has visto más a nivel cognitivo, a nivel emocional y a nivel conductual, allá en ese proceso en la morgue. Bueno, a nivel emocional, como ya te mencioné varias, te mencioné la frustración, te mencioné la ansiedad, preocupación, ira, mucha ira y sobre todo mucha frustración, que aunque la frustración y la ira van muy de la mano. A nivel emocional, es mucha tristeza, a nivel conductual, llanto, el llanto que es difícil de controlar, agitación psicomotriz, aislamiento, aislamiento o encimamiento. O sea, aunque esté, pero no estoy. A diferencia del aislamiento exacto, que yo me aíslo totalmente. Esas son las que más se ven. Y en muchos casos hay agitación psicomotriz. Una de las experiencias que yo me he visto que cuando uno de los familiares se agita, eso detona, hace como le llaman una detonación en cadena y hace que Como un otros dominó, familiares. un efecto dominó. No, exacto, porque es algo colectivo, que Freud habló también mucho de eso, de la histeria colectiva, y también Víctor Frank habló de eso, de la neurosis colectiva. Entonces, al uno entrar en crisis, eso hace que otros más detonen. A nivel, a nivel cognitivo, como te mencioné, también hay poca capacidad o una capacidad limitada para procesar la información, el pensamiento lento, poca capacidad de respuesta. eh, y esas son las más frecuentes. Tú sabes, por Poca ejemplo, capacidad para tomar decisiones también, o sea, no pueden tomar decisiones, no pueden responder. eso, bueno, los profesionales que están allá saben esto, y entonces quizás se limitan al poner mucha presión, mira, reconoce, etcétera, sino que supongo que son personas preparadas, ¿no? A nivel general. Háblame del personal que está trabajando con voluntario y no voluntario, quizás. Bueno, Ese personal lo siente no capacitado, sé parece si que puedo mencionar, no sé si puedo mencionar las instituciones, pero por ejemplo, en mi caso, hubo una institución que rige el ejercicio de la psicología que convocó a un grupo de psicólogos ya con experiencia. Entonces, los que tenían menos experiencia estuvieron en la zona cero, donde la demanda era un poquito más ligera. Vamos a utilizar el lenguaje ligero porque muchos de los que están no son psicólogos, pero ya los que sí estuvimos trabajando en en alguna de las morgues o donde se estaban ya trabajando con los cuerpos, sí tenía que ser un personal un poco más preparado. También las universidades han dado muy buena respuesta. oh, En este caso, sí, muy buena respuesta. Hay un grupo de profesionales de dos universidades que estuvieron presentes allá. Incluso una de las universidades que estuvo dando apoyo elaboró una guía para saber qué decir, cómo actuar, cómo responder frente a los diferentes eventos que se pueden presentar. O sea, si hay una crisis de este tipo, cómo responder, qué preguntar. O sea, la respuesta de parte de las universidades y de la institución reguladora del ejercicio de la psicología estuvo a la altura de la situación. mira, Joan, yo creo, por mi parte, se, pienso que se pueden mencionar esas universidades, te sientes cómodo, se pueden mencionar esas universidades y también ese organismo regulador de la psicología aquí en el país,
porque las cosas buenas, pues me gusta aplaudirlas. Y si haciendo algo tan valioso para la población, pues merece ser conocido. Así que lo pueden. El CODOPSI dio respuesta, estuvo desde el primer momento dando respuesta. Cuando llegué a la zona cero, ya el CODOPSI estaba con su mesa y su carpa. Igualmente la Pucamaima también dio una muy buena respuesta a la altura. Muchos profesionales de la universidad estuvieron totalmente dispuestos a apoyar durante este proceso. También UNIBE estuvo dando apoyo, tiene un equipo de intervención en trauma y crisis también que estuvo ahí dando apoyo. Bueno, mira, de Mengrifan los pelos, qué bueno que hemos recibido ese aporte psicológico. No sabía, eso no se ha divulgado mucho, por lo menos yo no lo sabía, y qué bueno que tú lo estás diciendo. Tú sabes que, por ejemplo, una de las cosas que yo pensaba es que, ok, cuando ocurre una pérdida personal, como que lo sabes tú y un grupo de amigos, y ya. Pero en este caso, que es una pérdida que traspasa lo personal, que se va a nivel social y a nivel internacional, ese proceso de duelo, pienso que debe ser más complicado en ese sentido, porque cada una y otra vez se van recordando por las noticias, por los memes, por todas partes, ese hecho en el que perdiste a un familiar. Háblame de ese proceso en estos casos. Sí, la cobertura mediática es, vamos a decir, un eje principal o un actor principal en este proceso, porque la cobertura que da la prensa, eso es lo que hace que esto se mantenga o que esos feedbacks se mantengan en el tiempo. O sea, desde el principio se ha estado hablando de la responsabilidad de los medios de comunicación frente a este evento, de no incentivar el morbo, de no incentivar imágenes fuertes, porque eso tiene un impacto directo en la salud mental de nosotros, los espectadores. Te voy a Esto podría, explicar esto. Te voy a explicar esto esto podría retrasar. eso podría. No, disculpa, continúa, Ok, mira, disculpa. cuando existe un evento como este, hay tres niveles de individuos afectados. Como te dije, voy a tratar de utilizar un lenguaje lo menos técnico posible. En primer lugar están los familiares de las víctimas. En segundo lugar, los afectados también son los que están dando respuesta en ese momento, que en ese viene siendo la defensa civil, los bomberos, la Cruz Roja y todos esos que dan respuesta. Son los que han sido impactados en segundo nivel. En tercer nivel están los que no han tenido que no han tenido un impacto directo, un impacto indirecto, pero sí a través de los medios de comunicación que somos nosotros. Entonces, ahí entra lo que se llama el duelo social o duelo colectivo, o trauma social o trauma colectivo, o crisis social o crisis social o crisis colectiva. O sea, ahí estamos hablando que ese manejo que ha tenido como tú para seguir la misma línea de idea que han tenido los medios de comunicación es fundamental. Y sí hay un sentimiento de tristeza, un sentimiento de malestar colectivo que con el tiempo y como lo vaya manejando los medios de comunicación y todo eso, se va a ir subsanando. Ujú. Ahora, este es un evento que ha sido uno de los eventos más impactantes a nivel mundial. O sea, hubieron dos eventos similares en Japón en el 2000, que fue uno de los eventos más grandes. Luego hubo uno en el Brasil en el 2013. Creo que hubo otro en México y después estamos nosotros. A nivel mundial, con pérdidas similares, que fueron discotecas que se incendiaron o discotecas que se derrumbaron. Y ha seguido durante el tiempo. O sea, todavía el sol de hoy, hace 25 años lo que pasó en Japón, pero todavía se recuerda. O sea, que esto va a ser algo que va a marcar, nos va a marcar en el paso del tiempo. Pero esa misma cercanía que ha generado este evento, esta misma respuesta que ha generado este evento, también nos sirve a nosotros de grupo de apoyo, o sea, porque nosotros mismos que todos hemos sentido ese malestar, nos hemos apoyado mutuamente, hemos podido conversar, hemos podido hablar de lo que sentimos, hemos podido llamar a un ser querido, hemos podido crear una red de apoyo entre nosotros, donde sea que tú vas, que has identificado que hay una víctima. Fíjate que hay una red de apoyo alrededor de esa persona impactada. O sea, que entiendo que la parte de los medios de comunicación y la parte de la misma red de apoyo que se ha creado han sido fundamentales.
Sí, hay una empatía, hay una empatía. Cuando uno se da cuenta de que alguien perdió, mira, yo perdí a un familiar o a un amigo, uno como que le baja la velocidad y dice, oye, qué cosa, y uno trata de demostrar esa empatía. Eso ha sido muy, muy bonito, ha ayudado a la gente. ¿Qué recomendaciones tú le darías de manera directa a esa persona que ya ha perdido un familiar o un amigo en este evento, digamos, como primeros auxilios emocionales para trabajar ese dolor inicial? Porque estamos en la etapa inicial. Claro. O sea, vamos a entrar en una etapa de duelo. Mira, Cartagena, es complicado esto que te voy a decir, porque no hay una receta mágica para afrontar el duelo. O sea, cuando hablamos de trauma, los traumas son generados cuando un evento supera la capacidad de respuesta emocional que tú tienes. O sea, esas herramientas, esas herramientas de afrontamiento que tú tienes, el evento las supera. Entonces, eso a lo largo del tiempo, entonces eso es un trauma, se convierte en un trauma, por eso usar el lenguaje. Entonces, Sí, sí. cada, Escucha, escucha, para terminar, se habla de trauma cuando la situación me supera emocionalmente. Yo no la puedo exacto, manejar. exacto, Ok, ok. exacto. Entonces, cada individuo, cada ser humano vive su duelo y supera su duelo de manera distinta. Entonces, no te puedo dar una receta mágica que pueda ser, que pueda funcionar para todo el mundo, porque no la hay. Ahora, ¿qué sí es importante? La red de apoyo. Cuando tú hablas de grupo primario de apoyo, es esas personas que están contigo y son las primeras en darte respuesta. Usualmente se habla cuando tú hablas de familia, se entiende mamá y papá, pero familia también puede ser primo, familia también puede ser un hermano, familia también puede ser tío, porque es esa persona que está para dar la respuesta. Entonces, esa persona es a un actor principal durante este proceso para esas personas. Esas personas tienen que saber que tienen que estar ahí, tienen que acompañar, tratando de no ser impasivo, tratando de ser empático, tratando de acompañar desde la empatía, no necesariamente desde un abordaje como tal. A veces, Sí. si no sabemos qué decir, con simplemente estar es suficiente. Y, Eh, eh, y, Eso es verdad. y yéndonos a lo individual, disculpa que te interrumpa, si es durante este proceso, yo entiendo que buscar acompañamiento profesional va a ser el eje central para poder atravesar este proceso, el Pero, acompañamiento profesional. ¿cómo sabemos cuándo buscar ese acompañamiento? ¿Cómo lo sabemos? Yo sé que no hay receta mágica como tú dices, pero ¿cómo, aunque no hay respuesta mágica, pero te la pregunto, ¿hay alguna forma, alguna pista que me indique a mí como persona que debo buscar acompañamiento o viceversa? Yo como amigo, como familiar, como pana de alguien que pasó por ese evento, me puedo dar cuenta de que esa persona requería acompañamiento. Hay algo. Sí, sí, mira. Yo, si divido tu pregunta en dos, cuando yo logro identificar que la situación sobrepasa mi capacidad de respuesta, mi capacidad de responder, es momento de buscar acompañamiento profesional. Desde que yo tengo la capacidad de identificar eso, yo puedo buscar acompañamiento profesional. Pero yo como familiar, igual, cuando entiendo que algunas de las áreas, lo que pasa es que es un poquito complicado, pues como te dije, cada quien vive su duelo. Entonces, en este proceso, por ejemplo, hay personas que se encierran, se ensimisman, viven su duelo callado y ese es su proceso de vivir su duelo. Hay otras personas que todo está bien, todo está genial, bueno, me la palabra, pero Dios lo quiso así. Y esa persona tal vez no está viviendo su duelo adecuadamente. Tal vez, digo tal vez, ¿no? Porque Claro, claro. se puede dar de que cada individuo es distinto. Pero cuando nosotros podemos ver que esas capacidades que la situación supera la capacidad que tenemos para afrontar, o podemos ver que nuestro familiar, dentro de lo cotidiano, notamos alguna conducta que no va dentro de su patrón normal de comportamiento, entonces nosotros podemos por lo menos buscar un apoyo profesional para poder aprender a identificar cómo apoyar a nuestro familiar. Por ejemplo, pienso yo, podría ser
que si yo comienzo a tener pesadillas recurrentes por el mismo estrés postraumático, pesadillas y no puedo dormir bien, se me hace difícil conciliar el sueño y vienen esos recuerdos, ¿verdad? Esas ideas insistentes, ya yo digo, oye, tengo que buscar ayuda porque esto realmente me está superando. Exacto, Si yo comienzo a son sentir, cosas que te están superando. es- exacto, si yo comienzo a sentir miedo a salir a la calle, ansiedad social, siento que me están mirando, también ya yo sé que me está superando porque no lo puedo manejar. Por ahí viene la cosa, más serían como algunos síntomas. Sí, esos son algunos de los síntomas. Tú sabes que frente a un evento traumático es usual que tú o no logres conciliar, o sea, puede ser normal que tú no logres conciliar el sueño, puede ser una respuesta natural que te dé miedo exponerte. Ahora, si estamos viendo que eso se mantiene en el tiempo, ya tú Ok. te das cuenta que tu capacidad de respuesta, que la situación sobrepasa tu capacidad de respuesta, tu capacidad de adaptarte a la situación. Eso es en un caso general, Ujú. ¿no? En este caso específico, ya tú sabes que eso tomará tiempo, queda plasmado en el ADN de la sociedad este evento, o sea que va a tomar más tiempo porque usualmente las redes sociales van a estar durante un buen tiempo recordando y trayendo a colación todos esos sentimientos de frustración, de miedo, de tristeza y va a tomar un poquito más. Pero desde que tú sientes que esa capacidad te sobrepasa, es momento de buscar ayuda. Hasta antes, hasta antes, porque la psicoeducación, exacto, la psicología no solamente interviene cuando la situación está. Hay un primer nivel de atención, que es la parte preventiva, hay un segundo nivel de atención, hay un tercer nivel de atención. O sea, que nosotros podemos también, antes de tú sentir que ya estás perdiendo el control, incluso puedes buscar acompañamiento profesional. Ok. De alguna forma, por ejemplo, existe un listado de los familiares o las personas que están atravesando este momento, de manera que quizás el CODOXI o alguna de las universidades puedan formar un grupo virtual de apoyo y darle soporte a las personas Cada, por ese grupo que puede por la misma tecnología, el WhatsApp, un grupo de WhatsApp, la gente expresa, qué sé yo. Sí, hay una línea que es Asterisco 462 que está dando respuesta a los familiares. Cada universidad, si entran a las páginas de redes sociales, tiene un grupo de psicólogos que está trabajando y que está dando apoyo. Lo tiene el NIBE, lo tiene la Pucamaima, es importante decirlo, por eso menciono el nombre. Hay otras instituciones que lo están haciendo. Hay psicólogos de manera individual, como el caso, por ejemplo, de Emilia Dore, que está acompañando a los padres o bueno, a los familiares donde hay niños que han perdido a sus padres. Qué fuerte. O sea, el Qué mediador está fuerte. haciendo un excelente trabajo con ese grupo de familiares. Hay un caso donde Bueno, los ahí está padres, Emilia. Ahí está Emilia, ¿verdad? Conectada. sí, yo espero que sí. Emilia tiene salud. Psicología RD, ese. Exacto. Entonces, Emilia, entonces, por ejemplo, hay un grupo, hubo un evento que se hizo ya público, una situación que se hizo pública, donde dos padres, madre y padre, fallecieron en el desert y quien estaba a cargo del niño era la muchacha de servicio, la cuidadora, y todos los demás familiares están en el extranjero. O sea, ella ha quedado a cargo de esos niños. Entonces, ¿cómo se va a manejar ese caso? O sea, entonces ahora entra otra parte que estaba comentando con otros compañeros, también locutores, es que luego que todo este evento ya tome forma, y siga su ciclo. Entonces entra una etapa de respuesta a esas familias. Y cuando me refiero de respuesta, no me refiero a la parte jurídico-monetaria solamente, sino a la parte emocional, a la parte psicológica y el acompañamiento integral que cada familia merece, de mano de algún, o no, o eso es lo que se espera, de mano de un equipo multidisciplinario que tenga trabajadores sociales, que tenga sociólogos, que tenga abogados, que tenga psicólogos, que tenga médicos. Entonces, ese debería ser ya la parte ya de seguimiento e intervención, ¿no? Entonces, esa parte, Debería, Emilio está pero, haciendo un buen trabajo. ok, debería, pero está estructurado, si existe, o debería, a nivel de que es Es una una propuesta. propuesta que Cartagena y Joan están haciendo. O sea, entiendo que es una propuesta que sería importante resaltar. Excelente. Entonces, Emilia, ella está, también está ahí conectada, dice ella regularmente, el que necesita acompañamiento
difícilmente se da cuenta. Y eso es cierto. Sí. Eso es cierto. Tiene que ser que uno choque fondo directamente muy fuerte para darse cuenta de que necesita apoyo. Normalmente uno piensa que lo puede manejar, no se tú engañes. Y mira, con el tema de los niños, me llama mucho la atención porque, wow, son niños. ¿Cómo pueden cómo yo puedo, por ejemplo, y mi pregunta se va un poquito lejos, porque pienso tanto al niño como al adulto, ¿qué yo no debo de decir? Es decir, mi pregunta se va a dividir al niño y al adulto. Yo como amigo, pana, compañero de trabajo, ¿qué no debo de decirle a ese adulto? Pero también al niño, ¿qué yo no debo de decirle como compañerito de colegio, como maestro y como familiar? No sé si me doy a entender. Son dos preguntas. Claro, claro. Dentro Yo de la, ese círculo de apoyo, de alguna forma, quizás yo quiero apoyar, pero lo que hago es que daño más la sopa, por decir algo así. Mira, hay palabras que invalidan emocionalmente a un afectado en cualquier circunstancia. O sea, tú nunca puedes intentar abordar invalidando el sentimiento del otro. Lo importante, o esa emoción que él está sintiendo, lo importante es tú validar. Por Tú no puedes, ejemplo, yo no decir, por ejemplo, Dios se lo puso así, no llores, eso pasa, eh, todo pasa por algo, o sea, son palabras que invalidan. O sea, yo cambiaría, todo pasa por algo, a yo estoy aquí si me necesitas, permítete sentir, eh, o simplemente sentarme, simplemente estar ahí, un simplemente estoy aquí, muchas veces es suficiente. También a veces excluimos a los niños de este proceso y no le permitimos que vivan su duelo. Estuve escuchando el acompañamiento de la profesional con una familia y una de las cosas que ella enfatizó es que ellos deben de formar parte de ese proceso de duelo y vivir su ritual y poder despedirse y poder sentir. Bien, entonces eso también es importante, no excluir a los niños de este proceso y que ellos puedan vivir su proceso, como dije, y vivir su duelo. bueno. Yo como maestro de una escuela, ¿verdad? Como director, y me doy cuenta que entre mis estudiantes, mis niños, hay algunos pues que han sido afectados por este evento. ¿Cuál debe ser la prioridad para los maestros para que a la vez trabaje con los demás compañeritos? ¿Qué recomendaciones le darías al director o a los maestros en este caso? Ok, muy buena pregunta, porque a veces vemos al individuo o al niño como un niño aislado, o sea, están los compañeritos y está Marquito que perdió a su papá, y no, y todos forman parte del mismo sistema, todos forman parte de la misma dinámica, entonces yo entiendo que y los docentes y los directores me van a entender que la psicoeducación es importante poder hablar de manera asertiva con todos los compañeros de la escuela para que puedan entender lo que está pasando, para que puedan psicoeducarse sobre todo lo que está pasando. Y eso va a despertar o va a permitir que sean empáticos con quien ha vivido una situación de esa magnitud, pero no solamente con el niño identificado como tal en la escuela, sino también con todo su entorno, porque esa es la parte fundamental de la psicoeducación que tú puedas generar un cambio en la conducta que sea permanente y que evolucione con el tiempo. ¿Cómo tú recomendarías esa instrucción o esa reunión de ese profesor con los compañeritos de Marquito, que fue el que fue afectado porque perdió un papá, la mamá o los dos, ¿verdad? La reunión debería ser con Marquito incluido o Marquito fuera y hablar con los compañeritos. Mire, Marquito, le pasó esto, le pasó lo otro, eh, vamos a ser empáticos. ¿Cómo sería esa reunión? Quiero tener como la idea, porque algo que busca este live es que sea un material de apoyo instructivo Ok, que pueda ser usado como referencia para mucha gente. ok. Mira, tú sabes que cada escuela, cada docente tiene sus herramientas para manejar esa parte dentro de las escuelas. Desde mi perspectiva muy personal, se debe de manejar, bueno, tú sabes que hay que pasar una etapa donde probablemente el niño no se integre inmediatamente al plantel escolar, que le tome un tiempo, y eso es un buen tiempo que se puede aprovechar para psicoeducar
a los demás jóvenes. Hay que ver, porque puede ser que Marquitos pueda formar parte del proceso, como puede ser que no. O sea, ya los docentes que se forman para eso tienen que tener las herramientas para poder observar y medir si Marquitos puede o no formar parte del proceso. O sea, que entiendo que ya los docentes y tanto los psicólogos escolares que están capacitados para esa parte ya tienen protocolos de acción en este tipo de sucesos. Y en caso de que la persona, de que ese plantel educativo por algún motivo no tenga protocolo y nunca se haya preocupado por protocolo, y ahora dice, wow, tengo que hacer algo, porque ahora como que le nace la necesidad. ¿Con quién debe comunicarse para construir ese protocolo de acción y aplicarlo? Bueno, deben de buscar ayuda de un profesional. En ese caso, la misma Emilia puede acompañar en ese proceso. Como tú me estás preguntando con quién comunicarse, la misma Emilia puede trabajar en ese proceso. El Ministerio de Educación tiene también departamentos para trabajar con ese tipo de procesos educativos. Puede también escribirme al DM que podemos acompañarlos en este proceso. Nuestra intención principal es apoyar y acompañar. Ahora mismo no estamos en un tema de publicidad o en un tema de marketing, ahora estamos en acompañar. Claro. Entonces, el que necesite acompañamiento durante este proceso sabe que puede contactarnos. En caso de que nosotros necesitemos, como tú muy bien lo planteas, un psicólogo educativo, ahí nosotros tenemos la facultad de referirlo. Quien debería ser el que genere ese protocolo es el Ministerio de Educación. Pero si una persona muy puntual necesita apoyo para, vamos a decir, no diseñar el protocolo como tal, pero tal vez acompañamiento durante ese proceso, puede escribirnos y nosotros pues con mucho gusto lo acompañamos en este proceso. Excelente, gracias. Dice Emilia, es más conveniente, decía primero que el niño siempre debe saber la verdad. Dice, lo más importante es nunca mentirle sobre la situación, hay que decirle la verdad. Exacto. Eh, Hay que decirle la verdad, es fuerte, y si usted siente que usted no tiene la capacidad de decirle la verdad porque no tiene el tacto o no sabe cómo hacerlo, se vale pedir ayuda a un profesional Por eso. para que él lo haga o para que te diga cómo hacerlo. Es decir, nadie viene con un manual de la vida de saberse todo al 100%. Y es humano y es bello usted decir, mira, esto me sobrepasa, no sé cómo manejarlo, déjame buscar ayuda. Eso se vale en la vida. Totalmente. Por eso te decía que no se puede excluir al niño del proceso. O sea, el niño debe de formar parte del proceso. Ok. Entonces, ella dice que en el momento de la reunión, pues, aunque él va a formar parte, digamos, de ese proceso de sanación, dice Emilia, es más conveniente que no forme parte, pero quizás ella se refiere a esa reunión preliminar que nosotros hablábamos al principio, como él no va a estar asistiendo al colegio, sino que Exacto. ahí, pues, por ahí va esa parte. Excelente, excelente. Para honrar la memoria de esos seres, de esas personas que hemos perdido, de una manera que también esto contribuya al proceso de sanación. ¿Tienes alguna técnica así, no mágica, pero algo que se puede hacer? Mira, aunque el duelo es universal, las manifestaciones del duelo o las expresiones del duelo son culturales. Entonces, eh, respondiendo a esa pregunta, no hay como una receta, como Un te comenté ritual, un anteriormente, rito. o un ritual. Ahora sí, en terapia, lo que manejan el duelo, trabajan con ellos le llaman una especie de duelo imaginario y donde la persona hace ese ritual de manera terapéutica y llevando unas cuantas técnicas que utilizan lo que manejan el duelo para manejar ese proceso. Para honrar la memoria, eso es algo muy individual. Eso es algo muy individual. Ya eso depende, hay que valorar la cercanía de la persona con falleció, cómo fue la relación, tomar cuáles son esas cosas que esa persona valoró o aprendió y se puede trabajar en base a eso. O sea, que ya habría que ver cada caso de manera individual. Ok, como los valores, Exacto. las cosas en las que creía, las que luchaba. Por ejemplo, hay gente que son cristianas y una forma de honrar es basándose en la filosofía cristiana. Hay otros que no tanto, que no son cristianos, que ni siquiera hacen ese proceso que hacen en otros espacios de 9 días y eso, que simplemente se hace el proceso de entierro y ellos pueden honrar la memoria de otra forma, sea de manera conductual, de manera social, o sea,
hay que verlo, cada caso es particular. Sí. Fíjate, aquí hablando, habían personas que, por ejemplo, no perdieron a nadie ya, pero me comentan que era un lugar muy familiar, que a veces iban las parejas, iban las familias completas, era un lugar bien bonito. Y habrá personas que, aunque no han perdido a nadie, tienen, dicen que pueden sentir un duelo por el espacio físico. Es decir, y quiero que en esto estemos claros, el, el hecho de que no hayas perdido a nadie, obviamente, y ver tanto dolor, pues eso te afecta. Pero también aquellas personas que vivieron muchos momentos felices en ese lugar, es posible que lleguen a sentir un duelo por el lugar. ¿Es eso posible? Sí, claro, ¿Es legítimo? sí, claro. Habla por Porque, sí, claro, porque cuando hablamos de duelo, hablamos de pérdida. O sea, no necesariamente tiene que ser una pérdida de una persona física. Cuando hablamos de duelo de pérdida, y sí, el hecho de que el Jet Set tenía aproximadamente 50 años, si no me equivoco, hay personas que tuvieron experiencias que fueron, pueda ser satisfactorias, agradables, otras no, y que al haber la pérdida del espacio físico, incluso también empleados que tuvieron más de 10 años laborando en ese espacio y que le trae muchos recuerdos. O sea que sí se puede dar el caso de que haya un duelo por la pérdida del espacio físico. Y es comprensible. sí, Es sí. totalmente comprensible. Eso, sí, sí. Hace un rato hablábamos, por ejemplo, de los grupos de apoyo. Quizás de alguna forma se formen así mismo de manera espontánea esos grupos de apoyo de amigos de Yexet. Y en cierta manera esto poco a poco, con la colaboración de la comunidad y los grupos comunitarios de ayuda y muy alineados con las universidades. Porque de verdad, Joan, como que me quedo pensando, ¿qué va a pasar luego con estas personas? eh, Porque no hay una estructura creada. Y ojalá que se pueda crear una estructura o un protocolo, no sé, no sé realmente. Y mira, yo estoy de acuerdo contigo. Hasta ahora, que haya salido a la luz pública de que hay un protocolo de respuesta frente a esta situación, lo desconozco. Bien, que se haya manejado a la luz pública. Estuve indagando un poco, investigando un poco de cuál va a ser el plan de intervención a medida de, pero entiendo que es muy pronto todavía, es muy pronto para hablar de eso. Todavía hay muchas personas que están en ese proceso de recibir su familiar, de enterrar a su familiar. O sea, todavía, como te comentaba, este evento, esta crisis está latente. Entonces, luego que todo este proceso pase, es importantísimo el plan de intervención que se va a hacer, porque es lo que va a determinar cómo se va a manifestar esta situación en el tiempo. O sea, para mí esto ha sido más impactante que el mismo COVID. O sea, no ha visto un evento y estuve buscando evento por evento desde el ciclón David hasta acá y no ha habido un evento con esa magnitud y que haya impactado tanto los distintos estratos sociales. Entonces, Es que en una comunidad, en un salario se fueron 200 y pico de personas. Sí, durísimo. exacto. Entonces, y como te decía, diferentes estratos sociales, porque vimos el caso de San Cristóbal y fue un espacio donde era, pues, creo que era un mercado que había cerca, si no me equivoco, vimos las inundaciones y fue algo muy marcado lo que pasó. Pero una propuesta que surgió es que la respuesta, como te comentaba anteriormente, debería de hacerse desde un enfoque integral. O sea, que no solo sea una respuesta donde las personas vayan al psicólogo o abrir espacios donde las personas vayan al psicólogo. Bueno, es importante, no estoy diciendo que no, pero y las personas que no pueden costear movilizarse al psicólogo, por poner un ejemplo. Ser Entonces, lugar donde puedan, discúlpame, te refieres a lugares donde puedan expresar libremente, qué sé yo, lo que sintieron, de manera, una charla terapéutica, pero charla al fin y al cabo. sí, mira, Algo así. un posible, un posible marco de acción, y es una propuesta que te dije anteriormente y vuelvo y la hago, sería hacer un equipo integral un equipo integral que pueda responder, que incluya trabajadores sociales, puede incluir sociólogos o antropólogos, que son personas que te pueden hacer levantamiento, que te pueden preparar o dividir los distintos municipios afectados o zonas o sectores, te lo pueden sectorizar
que hayan psicólogos que puedan hacer las intervenciones puntuales y que pueden ser psicólogos de la misma zona, que hayan médicos que puedan darle seguimiento a esas familias, que hayan abogados que también puedan dar orientación y acompañamiento a las familias. ¿Me entiendes? O sea, eso es un enfoque integral, enfocado directamente a la comunidad, que sería intervención enfocada en la comunidad. Entonces, esa podría ser una propuesta ante este evento tan marcado como hemos dicho. Así que tú podrías, por lo que entiendo y por lo que estoy escuchando y la forma como te expresas, yo entiendo que tú podrías, y te lo pregunto, for- crear esta estructura que luego podría, claro, ir cambiando con el tiempo, pero crear este boceto de estructura desde ahora para un tratamiento ya futuro, digamos a unos meses, cuando las personas ya comiencen a sentir realmente el peso de la pérdida. Bueno, sí, claro, claro, porque es un tema de planificación. Sí se puede elaborar una propuesta. Vamos a ponerlo más sencillo, porque hay también una parte política y cómo está distribuida los diferentes sectores del Estado encargados de dar la respuesta. Hay una ley de salud mental también que se debe de contemplar, que podría dar respuesta en el caso de catástrofe y que está contemplado en la ley de salud mental, cómo el Estado debe dar respuesta en el tema de catástrofes. Cool. Está Pero contemplado eso. sí, es claro, Está claro, contemplado. está contemplado, lo puedes buscar. Entonces, en ese caso, se podría elaborar una propuesta que resulte interesante. Mira, hay un amigo que siempre dice que las leyes existen y lo que falta es aplicarlas. No sabía que ya había una estructura contemplada o una metodología, un proceso ya contemplado para cuando hay fenómenos de esta magnitud que impactan emocionalmente a nosotros los dominicanos. No lo sabía. Me estás Sí, nutriendo. hay una ley de salud mental interesante porque, como tú dices, está como la ley de autismo, que lo discutimos en una ocasión ya en una conversación privada, que está, el tema está con el cumplimiento de la ley. O sea, la ley de salud mental está. Ahora, hay diferentes, vamos a decir, situaciones que creo que podríamos diseñar otro espacio para hablarlo, Sí, que no permiten su aplicación como tal, pero está contemplado en la ley de salud mental. ok, excelente. Mira, voy a tratar otro punto. Ya vimos el de los niños, vimos ya, hemos así repasando, el, hablar siempre de los grupos de apoyo, mencionabas, ese círculo inicial de la familia, respetar mucho las emociones de la persona, no invalidarla con no llores, con frases que pueden invalidar, eso, hablamos de eso. Hablamos de los niños también, y vamos a tocar algo muy valioso y que mucha gente no lo maneja, y es el síndrome del sobreviviente. Leo Stinger, un psiquiatra noruego, decía que el 83% de los sobrevivientes en un campo de concentración tenían ese síndrome, que es que se preguntan, pero ¿por qué me- yo quedé vivo y fulano murió? Y sienten ese pesar. Es decir, yo entré con mi esposa, mi esposo, y él o ella murieron y yo quedé vivo. Y se quedan como con ese sentimiento de culpa. Oye, qué curioso, porque dicen, oye, le tengo que dar gracias a Dios, pero por otra parte me siento culpable porque ella murió o él murió. Claro. Y me visualizo también, Joan, así, en esa parte tan cruda, porque hubieron personas que pudieron escapar, que pudieron salir. Eh, Ujú. Sí, claro. Supuestamente hay un video, no lo he visto, le dije que me lo mandaran, en el que se ven las personas, mira, por aquí puede salir, y como que van saliendo. Entonces, yo me imagino Sí, que cuando iban y saliendo, en última instancia, según yo pude también ver un video, sacaban personas debajo de la tarima, ya cuando estuvieron retirando parte de de los escombros, o sea que hubo personas que corrió con una suerte distinta. sí, sí, entonces, esa persona, por ejemplo, que vio que a su alrededor colapsó todo, y quizás, Joan, llegó un momento que dijo, me puedo ir, me puedo escapar, y se va a ir, pero hay una persona que está al lado de él, que está viva, pero que no tiene la herramienta para liberarla a esa persona. Entonces, ¿qué yo hago? Me quedo, sé que no la puedo liberar porque tiene un bloque, o me salgo y la abandono.
a buscar ayuda. Es decir, es un dilema fuerte. Esas personas que salieron dejando personas ahí porque no tenían la herramienta para sacarlo, luego tienen ese sentimiento de que, wow, ¿y si yo me hubiera quedado? ¿Y si yo los hubiera? Y eso se llama el síndrome del impostor. ¿Te han tocado personas en tu manejo allá en la morgue que estén atravesando por eso? ¿O puedes hablarnos un poquito sobre él? No he tenido esa, así como tal, sobrevivientes, no. Sí, familiares, o sea, familiares que, bueno, que sí manejan esa culpa, como tú mencionabas anteriormente, que por qué la dejé ir, eh, que debí de haber ido con ella, que por qué no me muero yo también, que puede ser una respuesta normal en un momento como este, y que hemos visto en situaciones donde incluso no ha habido un momento de crisis o una catástrofe, y sí se da este tipo de respuesta. Es lo que no se debe de invalidar esas emociones, no se debe de invalidar ese sentimiento, hay que dejar que ese Acuérdate con sentimiento él. salga, exacto, hay que respetar ese sentimiento. Y luego entonces hay una técnica en psicología que es el desencuadre, y luego entonces en un proceso ya terapéutico tú logras hacer el desencuadre de ese sentimiento, eso ya cuando tú estás manejando el duelo, te estoy hablando ya cuando estás manejando el duelo, Ok, ya pero me tienes sí, que sí. ver. Sí, ya estamos teniendo un duelo y estamos trabajando el duelo. Entonces, ahí tú lo puedes trabajar con el desencuadre, lo puedes trabajar con alguna herramienta. Lo que sí no se debe es invalidar ese sentimiento. Invalidar ese sentimiento. El desencuadre, ¿puedes explicarnos así rápidamente, sin quizás meterte muy técnico, en qué consistiría? Ok, eso es cuando el consultante o el individuo, la persona como tal, tiene una idea plasmada y tú cuestionas esa misma idea de forma tal que él mismo se cuestione su idea. Por ejemplo, yo no me quiero, no me quiero, no me quiero, no me quiero, pero tú no te quieres, pero estoy viendo que tú vienes con las uñas pintadas, vienes arreglada, Ok. te tomaste tu tiempo, estás aquí. Entonces, fíjate cómo tú no le estás invalidando, pero estás cuestionando esa misma idea que ella tiene, esa misma idea automática, o esa misma idea rumiante que esa persona tiene. Cuando tú la sacas de ese pensamiento encuadrado que tiene, entonces se llama desencuadre. Es una Ok, técnica interesante. mucho de la dialéctica conductual, también lo utilizamos. Sí. El terapeuta un terapeuta que trabaja con todo este tipo de casos tiene que estar preparado. Eh, Mira, como tú dices, que los que tenían menos preparación estaban en esas áreas que tenían quizás menos turbulencias emocionales, y ya los que estaban más rodeados, que tenían una formación como tal, estaban directamente con las víctimas, con los familiares. Eso es bien. ¿Cómo impacta, cómo impacta todo esto? Porque hay que ver el otro lado de la moneda, que regularmente no se ve, y es el lado de ustedes, los que están delante de las víctimas, delante de los familiares. ¿Cómo impacta esto emocionalmente de forma que no te abrume? ¿Y qué recomendación tú le darías a tus colegas? ¿Qué estrategias usted utiliza? Mira, emocionalmente impacta. O sea, fueron muchas las personas, sobre todo las policías, las personas, las de la defensa civil, rescatistas, y que vi que se notaba que estaban emocionalmente afectadas, que Mm. estaban muy tristes, o sea, se notaba, incluso en el día de ayer hubo un evento que una policía que estaba dentro de la morgue también colapsó. Entonces, en este caso es muy importante el autocuidado. El descanso, necesitamos descansar para que nuestro cuerpo se pueda regular, para que nuestro cerebro se pueda regular, para que nuestro cerebro pueda descansar. Eso es importante. Cuidar la alimentación es importante. Y desconectarse de esa sobrecarga de información que tenemos en las noticias en las redes sociales. Como lo hemos hecho tan dependiente de las redes sociales, dificulta un poco poder desconectarse, pero es importante desconectarse un poco de toda esa información. Leí una frase ayer que era eh, infoxicación. A ver, Infoxicación. infoxicación, exacto, que fue una frase nueva, o Sí, sea, como nos estamos es intoxicando con cierto. tanta información negativa, entonces es bueno también desconectarse un poco, eso forma parte del autocuidado.
me la llevo de ella, esa infoxicación. Sí, Esto es totalmente cierto. Nos infoxicamos, vivimos consumiendo tanto material. Y resumiendo, para que esto sea, porque como yo te comentaba, Joan, esto, y pienso que lo vamos a lograr, que este conversatorio se quede como un elemento de consulta que sirva a todas las personas que están pasando por este proceso y que pueda ser compartido para aquellos que quizás no están conectados hoy, pero que más adelante lo van a sentir porque cada duelo es diferente y incluso una misma persona, dependiendo la persona al que pierda, al familiar o amigo, tiene duelos diferentes. Y si un claro, mismo individuo puede manejar duelos de manera diferente uno de los otros, diferente cuando mani- pierde a un padre o un hermano. manifestaciones diferentes, sí, claro. ¿Cuál sería ese mensaje que debemos, que tú le quieres transmitir a las personas que están atravesando este momento inicial de dolor? Ya para finalizar, para culminar este encuentro. Bueno, eh, es una de las preguntas más difíciles que tú me has hecho, porque no hay palabra que yo pueda decir donde esa persona o que pueda hacer que esa persona se sienta mejor. Solamente quien está atravesando el duelo sabe lo que realmente siente. Entonces, independientemente de lo que esa persona sienta, lo importante es que sepa que puede encontrar apoyo, que debe de encontrar apoyo, que puede ser un amigo, que puede ser familia, que puede ser cercanos, que trate de conversar, trate de hablar sobre lo que siente, trate de expresar lo que siente, cómo lo sienta, que trate de hablar con un ser querido, buscar un familiar. En este momento tan difícil, el apoyo del círculo es fundamental para que podamos atravesar, podamos sobrepasar este proceso. O sea, que es lo que más le puedo decir. Yo he visto que todas las personas que van acompañado para este proceso no es que les resulta más fácil, pero por lo menos tienen quien los pueda guiar, pueda tomar decisiones por ello, pueda darle una palabra de aliento, sabiendo que la familia y los amigos son fundamentales en este proceso. Que trate de no estar solo. Totalmente, totalmente. Bueno, y con estas palabras cerramos este encuentro. De verdad, Joan, muchísimas gracias por este conversatorio, mi hermano. Muchísimas gracias. No ha habido pérdida. De verdad, valoro muchísimo que hayas sacado de tu tiempo. Sé que en estos días no está explotado porque está trabajando directamente allá en la morgue. No sé cómo lo haces. Esa saturación emocional debe ser muy fuerte. Luego, estabas atendiendo pacientes, me parece, hoy también en tu Sí, consultorio. Es decir, tienes un ritmo bastante agitado y el que te haya sacado de tu tiempo, de tu agenda, para tener este encuentro a esta hora tan pesada, de verdad, mi hermano, muy valioso, de verdad, muchísimas gracias. Y para mí, te digo, como te digo, es un honor conocerte, eres brillante y me encantan estos encuentros contigo. Tenemos que hacerlo más seguido, ¿verdad que sí? muchísimas Entonces, gracias a ti, Cartagena, por abrir este espacio para esas personas que están buscando algún tipo de guía, algún tipo de camino, algún tipo de respuesta, que están buscando apoyo. Es muy valioso esto que tú haces, que lo haces de manera desinteresada, que lo haces porque te nace de corazón, que es un voluntariado muy bonito el que estás haciendo. Quiero que sepa que tú siempre cuentas conmigo y yo me siento orgulloso de estar dentro de tu círculo de amigos. Créelo que sí. gracias. Bueno, es recíproco, qué bueno. Gracias. Bueno, hermano, por favor, tus redes sociales, tus contactos, así como el de Emilia, porque hay personas que necesitarán este apoyo. El duelo, mira, te voy a hablar de mi caso, y por eso digo que cada quien vive su duelo de manera diferente. Hay duelos que yo he atravesado en meses y otros Ok. que en años es que he aprendido, wow, perdí a fulano. Es decir, me ha durado años el comenzar el proceso de duelo, mientras tanto ha sido la negación. Entonces, cada quien maneja esto de manera diferente, porque y hay un momento en el que, en que alguien va a decir, mira, me hablaron de un conversatorio y había una persona que se llamaba Joan. ¿Cómo yo lo contacto? Bueno, mis redes sociales
aquí abajo está. Emilia también está escribiendo aquí debajo. Escribe para que la gente tenga tu usuario de Instagram. psi.joanpeguero, Joan Peguero. En Instagram, Joan Peguero normal en Facebook. Pueden también contactarme por mi número telefónico. Estoy disponible para todo aquel que necesita acompañamiento. Igualmente, algún padre que necesita acompañamiento. Ahí está Emi Dore, que es una excelente psicóloga, terapeuta gestal. Es educadora también, tiene más de 20 años de experiencia como educadora y es una profesional brillante que también está para acompañarnos. Me pueden escribir al 829-278-9596. 829-278-9596. Excelente. ¿Cómo fue? De nuevo, repítelo, ¿cómo fue? 8, 29 9, 278 279, 9596. 9596. Excelente. Pronto, próximamente vamos a ver si también tenemos a Emilia por aquí, entonces, en otro conversatorio. Y gente, pues cerramos este encuentro. Esperamos que de verdad sea de provecho para todos y que vayan con ustedes nuestros mayores deseos de fuerza, paz y sobre todo mucha sanación. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bye. Free audio post production by alphonic.com.